Muy buenas noches, estimadas señoras y señores. Bienvenidos a 8 en punto en la vereda en esta emisión oficial de día domingo a las 20 horas. Hoy día vamos a estar con un tremendo invitado. Doctorado en Derecho, investigador, historiador. Historiador es su principal rol en este momento porque es la persona que nos va a contar acerca de qué es lo que pasó el año 73, qué es lo que pasó antes del 73 y qué es lo que pasó posteriormente al 11 de septiembre del año 73. Vamos a hablar de los 50 años de la conmemoración del pronunciamiento militar y vamos a conversar en largo y tendido acerca de esto, así que los dejo a todos invitados para que traigan también a sus contactos en su grupo de WhatsApp, en sus redes sociales, ¿cierto? Para que los inviten a ver esta emisión porque va a estar interesantísimo. Hoy día estamos con Gonzalo Rojas. Don Gonzalo Rojas, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Me impresiona que a esta hora, un domingo, haya gente que quiera recordar algunas cosas que se están comenzando a difuminar y quizá aprender algunas otras que están también ahí en el escritorio del investigador, en el computador del investigador y que pronto espero que estén en el papel publicado de este investigador. Así que estoy a disposición para que tú me vayas guiando y me digas en qué temas concretos sobre aquellos meses finales del UP quieres que nos metamos. Perfecto. ¿Viene libro en camino, no? Sí, yo no sé cuánto tiempo, porque uno en realidad debería medir el tiempo en horas, no en años ni en meses. Pero llevo yo creo que varios miles de horas trabajando en un libro sobre el cultivo del odio entre los años 46 y 73. Y está, todos los años digo lo mismo, que está bastante avanzado. Pero ahora sí, ya tengo casi 200 páginas redactadas y tengo bastante claridad de cómo se va a ir llenando la redacción genérica que tengo con la información que he recopilado. Hasta ahora más o menos he recopilado entre 45.000 y 50.000 fichas de, lo que uno llama las fuentes primarias, ¿no es cierto? O sea, lo que produjeron los actores de la época, no para la historia, sino para influir en el momento, los discursos presidenciales, los discursos de campaña, los discursos en el Parlamento, sentencias de los tribunales, toda la prensa, folletería de los partidos y después las fuentes secundarias, o sea, lo que se ha escrito sobre los años 46 a 73 en Chile es de un volumen enorme. Yo creo que he revisado en torno a entre 1.100 y 1.200 obras más o menos, entre libros y artículos. Desgraciadamente la proporción, el porcentaje de obras que vienen desde el mundo de la izquierda, del mundo del marxismo, es más o menos el 80%. Y por lo tanto uno tiene que estar muy atento para no dejarse influir por el volumen de la información que esta gente entrega, y sobre todo por el volumen de las interpretaciones. Uno tiene que saber también pasar un poquito por arriba las interpretaciones de algunos profesores yanquis que pontifican sobre Chile y que lo único que hacen en realidad es hacer publicidad a sus convicciones marxistas. Así que en eso estamos, pues estamos ahí. Diría que le vamos a hacer empeño para que este año pueda entrar imprenta el cultivo del odio. Sería buenísimo. Y hablando de este cultivo del odio, hoy día estamos viviendo, creo que exactamente el mismo escenario en este ámbito que se vivió durante esos años. Yo era muy chico, pero recuerdo perfectamente la propaganda que existía en ese momento por parte del marxismo, de la izquierda en general,
que se hacía, por supuesto, de otras formas muy diferentes a las de hoy día, pero hoy día se están aprovechando todo lo que es la era digital, ¿verdad? Para poder instalar nuevamente la propaganda que incita al odio. Y eso es algo que estamos viendo hoy día en Chile, que estamos viviendo los chilenos, donde hoy día está absolutamente polarizada la sociedad, ¿cierto? Donde tenemos un sector izquierda, un sector derecha, hay un sector indeciso o personas indolentes en realidad, ¿cierto? Que no se conectan con nada, con absolutamente nada, pero quienes están interesados en el futuro de Chile y en el presente, lo que está pasando hoy día, están muy polarizados y hoy día, en lugar de ser adversarios en política, pero amigos en la casa, en la mesa, en el barrio, ¿verdad? En la familia, hoy día son verdaderos enemigos o somos verdaderos enemigos. Ya no sé, ya cuesta desprenderse un poco de esta apología al odio que se vive día a día por parte de este clima que se ha creado por parte del mundo político en general. Aquí yo no voy a meter solamente la izquierda. ¿Te parece a ti que hay un parangón entre la situación que se está viviendo hoy día en clima político respecto al clima del año 72-73? Bueno, los historiadores tratamos de no hacer ese tipo de comparaciones porque uno como ciudadano la hace, ¿eh? Y como ciudadano, sí, puedo decir que estamos de nuevo metidos en unas coordenadas como las que tú describes, ¿eh? Pero como historiador yo trato de no tomar elementos del presente y proyectarlos a mi investigación porque me contamina. Trato de ser muy fiel a la fuente. Ahora, hay una cosa que sí tengo muy en cuenta porque marca una diferencia. Hoy, o cuando digo hoy me refiero a los últimos entre 12 y 15 años, se ha procurado calificar de discurso del odio la investigación, la docencia, la divulgación que algunos hacemos respecto de la verdad de lo que fue la acción del marxismo en Chile. Eso no existía en los momentos en que esa acción del marxismo fue tan tremendamente tendiente al totalitarismo. No existía la calificación de quienes nos oponíamos. Yo estaba en primer año de universidad, el primer año de la UPE, así que puedo decir quiénes nos oponíamos. No existía la calificación de quienes nos oponíamos al marxismo como personas que cultivábamos el odio y que teníamos un discurso del odio. Hoy día, quienes tienen efectivamente un discurso del odio, porque está en su ideología, no es que uno lo califique, sino que son ellos quienes, desde la lucha de clases como motor de la historia, de la violencia como partera de la historia, de la consideración del otro como un enemigo, ellos, justamente ellos, los que tienen por definición un discurso del odio, nos ponen a los demás, a los que tratamos de mostrar ese discurso del odio, nos ponen en la situación de que eventualmente hasta la ley nos prohíba hablar y nos lleve a la cárcel. Eso es distinto de lo que sucedía hace 50 años, en que, vamos a decirlo así en buen chileno, palos van, palos vienen. El problema ahora es que los palos vienen y cuando uno trata de dar sus propios palos en el buen sentido de la expresión, con la investigación y la docencia y la divulgación histórica, entonces uno es etiquetado como una persona que siembra el odio. Cuando, por ejemplo, acabamos de tener, quizás este sea un tema muy interesante para la gente, acabamos de comenzar un ciclo que va a tener una exposición mensual, lo partimos el martes de esta semana que está hoy día terminando, en domingo. El martes 28 tuvimos la primera exposición sobre el fraude en las elecciones de marzo de 1973. Claro, el Sí. solo hecho de que uno hable de un fraude electoral organizado por la UP, inmediatamente puede recibir, y seguramente ha recibido, ya yo no me he enterado, ¿no va? El calificativo de que uno está sembrando el odio por el hecho de expresar en qué consistió la denuncia de fraude que hicieron el ingeniero Santiago Morán y el ingeniero Eduardo Ragada, presidente del Colegio de Ingenieros en esos momentos, y la hicieron a través del decano de la Facultad de Derecho en la que yo estudiaba en tercer año, en esos momentos ya, año 73, Jaime del Valle. El solo hecho, por ejemplo, de explicar la magnitud de ese fraude, cuántos votos falsos hubo, se estima más o menos que las inscripciones
nuevas para esa elección debieron haber sido unas 580.000. Esto es muy fácil de acotar, no hay que ser un estadístico. Y resulta que se inscribieron 820.000 personas. O sea, se inscribieron 240.000 personas más. Bueno, ¿por qué se inscribieron 240.000 personas más para votar en las inscripciones, en las elecciones de marzo del 73? Porque eran personas que estaban haciendo segundas y terceras y cuartas inscripciones. Y eso se prueba muy claramente por las mesas en las que ellos se inscribieron, en que hay cosas graciosísimas, como por ejemplo, muchísima gente inscrita el último día con el mismo domicilio, interior Parque Cousiño, Parque O'Higgins diríamos hoy, ¿no? Interior Parque Cousiño. Qué raro, gente que vivía al interior del Parque Cousiño. Pusieron ese domicilio para que nadie pudiera comprobar efectivamente dónde vivía esa persona y que estaba poniendo la dirección de alguien que ya estaba inscrito. Entonces pusieron interior Parque Cousiño. Esos 240.000 inscripciones falsas también se comprueban de una manera muy sencilla en aquellas mesas que recibieron esas inscripciones de personas que ya estaban inscritas, porque en esas mesas el resultado de las parlamentarias del 73 fue más o menos 50-50. Para la oposición, la Confederación Democrática, el Partido Nacional, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Democracia Radical, y 50% para la UP. Mientras que en las mesas antiguas, en las mesas que no recibieron esas inscripciones de última hora, los porcentajes fueron más o menos 62% para la oposición y 38% para el gobierno. Cifras muy parecidas a las del rechazo y el apruebo. Entonces, bueno, este tema, por ejemplo, el tema del fraude electoral de marzo del 73, es un tema que probablemente en la medida en que uno lo machaque y lo explique y lo explique y lo machaque, sea considerado discurso del odio. En eso hay una diferencia respecto a hace 50 años atrás, en que no existía esta conceptualización, me parece que de origen francés, sobre el discurso del odio. Discurso del odio, sí, es un término que venimos escuchando permanentemente todos quienes nos atrevemos a hablar en contra de los paradigmas que han sido instalados por la izquierda, ¿verdad? Y que finalmente terminan afectándolos a ellos, si es que ellos no lo plantean de esta forma, en que nosotros pasemos a ser no adversarios, ¿verdad? Como hablábamos al principio, sino que pasamos a convertirnos en unos monstruos que intentan tergiversar la verdad que ellos han instalado. Y eso es un hecho real que se está viviendo hoy día. Bueno, pasémonos al año 72, diría yo, ¿cierto, Gonzalo? El año 1972, el ambiente, el clima político, el clima social en realidad estaba muy caldeado allá en Chile. Era un clima bastante violento lo que se vivía. Muy parecido a lo que se vivió quizás para el 18 de octubre ahora del 2019, ¿verdad? Con sus diferencias, digamos, en cuanto a orígenes y formas, pero en el año 72 ya se comenzaba a visualizar, por primera vez para nuestras generaciones por lo menos, un quiebre institucional gigantesco en Chile, que podía llevar finalmente a que el gobierno de Salvador Allende tuviera que dimitir o tuviera que ser obligado a abandonar el poder. ¿Cómo ves tú esa época en Chile en relación a la relación, valga la redundancia, existente entre el poder político en general, todos los sectores y la ciudadanía? Porque a mí me llama la atención que hoy día estamos viviendo un clima que me parece bastante similar en cuanto a la desconexión que se está viviendo. Mira, hay dos acontecimientos del año 72, ya que me llevaste hacia atrás, feliz de partir hacia atrás, no tengo inconveniente, los historiadores siempre estamos partiendo hacia atrás. El primero tuvo lugar en julio en Concepción y es la famosa Asamblea de Concepción. Este es un acontecimiento que la izquierda habitualmente oculta porque no le conviene en lo más mínimo. El otro, para que la gente sepa cuáles son los dos que voy a comentar, es el famoso paro de octubre, de justamente octubre y primeros días de noviembre del año 72. Pero la Asamblea Popular de Concepción, que tuvo lugar en julio y que apoyaron todos los partidos del UP, menos el Partido Comunista y el Partido Radical, la apoyaron el Partido Socialista Local, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, la izquierda cristiana, y por supuesto se sumó el MIR de Concepción. Fue un intento
por decirle desde Concepción al presidente Allende: no nos satisface en la izquierda más dura, no nos satisface en lo más mínimo la llamada vía chilena hacia el socialismo, vía institucional hacia el socialismo. Estamos recién en julio del 72. No nos satisface. Lo que queremos verdaderamente, voy a usar la palabra porque hay que usarla, pues, es un soviet. Lo que queremos son verdaderas asambleas populares que se constituyan en cada región, como las que la famosa tesis del poder dual, ¿no? Un poder oficial, Salvador Allende, los ministerios, y un poder real. Estas asambleas populares con fuerte inserción en las industrias tomadas, en algunas federaciones de estudiantes, en consejos campesinos. Queremos que haya un auténtico poder popular, creando, luchando, poder popular. Queremos que haya un auténtico poder popular. Bueno, esto para el presidente Allende, que rechazó abiertamente lo que sus propios partidarios estaban haciendo en Concepción, y lo acompañó en eso el Partido Comunista y el Partido Radical, fue una señal durísima de que él no iba a lograr de ninguna manera, con su propia gente, dominar un proceso que venía fracturado por dentro desde un inicio. Era imposible que las izquierdas se pusieran de acuerdo con el enorme arco de estrategia que tenían. Desde la estrategia de la vía armada del MIR y de gran parte del Partido Socialista, que había sido capturado por los helenos, el Ejército de Liberación Nacional, en La Serena, eligiendo a Carlos Altamirano, hasta las estrategias de mayor moderación y de entender el riesgo que se corría de un pronunciamiento militar del Partido Comunista. Allende, a partir de julio del 72, tiene que haber entendido, me parece que entendió, que él estaba en una situación absolutamente insostenible a raíz del planteamiento de sus propios partidarios. Bueno, y después vino el paro de octubre. Entonces tenemos una primera parte de la ciudadanía, porque en esa asamblea en Concepción, que fue en el Teatro de Concepción, ahí al lado de la plaza, hablaron decenas de representantes de organizaciones ciudadanas de izquierda, de pobladores, de obreros industriales, de pescadores artesanales, de estudiantes. En cierto modo era la ciudadanía de la extrema izquierda la que se estaba manifestando en la Asamblea de Concepción. Y después vino la manifestación de la Asamblea, en términos genéricos, no en un lugar específico, durante 20 y tantos días en que se expresó en el paro de octubre y que fue, por lo tanto, la asamblea, la gran asamblea de la oposición. Camioneros, comerciantes, colegios profesionales, federaciones de estudiantes, por supuesto las mujeres organizadas, que en paralelo, fíjate, con lo que habían hecho los partidarios de izquierda, de Allende a su extrema izquierda, en paralelo ahora desde la derecha opositora y la democracia cristiana opositora, le vinieron a decir a Allende lo mismo, solo que en otra clave, obviamente, que le estaba diciendo su propio sector. El proyecto que usted quiere conducir, porque no lo logra conducir, es un proyecto fracturado desde el inicio. Usted está fracturando no solamente a su propia izquierda, usted está fracturando al país completo. Usted está llevando al país completo, no se dijo a la guerra civil, pero sí a un enfrentamiento y a un odio generalizado que durante 20 y tantos días se expresó en actos de violencia menor, pero que terminaron con un pacto entre la civilidad, los gremios, y el gobierno de Allende, llevando a los militares al primero de los dos gabinetes militares que tuvo Allende, fue el gabinete militar de noviembre a marzo del 73, después tendrá su segundo gabinete militar en agosto del 73. Entonces ahí tú me preguntabas por la civilidad, tú tienes ahí dos manifestaciones completamente contrarias, de signo contrario, pero las dos dan una señal, cada una, insisto, con su propia clave, las dos dan una señal muy clara de que las instituciones no hay ninguna posibilidad de que funcionen a partir del proyecto de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Porque ni su propia coalición las acepta, ni mucho menos las acepta la mayoría de la ciudadanía que se está viendo gravemente afectada por ese proceso.
Ok, vamos a ver, Gonzalo. Nosotros tenemos muy poquito tiempo. Les comunico a ustedes que por algo no estamos pasando tampoco las preguntas del chat. Vamos a ir colocándolas ahí abajo impresas solamente. Pero Gonzalo tiene un compromiso, ¿cierto? Previo y accedió a estar con nosotros igual. Así es que vamos, nos quedan apenas 15 minutos. Y en estos 15 minutos quiero estrujarlo. Quiero estrujar a Gonzalo Rojas. Quiero que nos cuente cosas, hechos o historias, leyendas respecto de qué pasó realmente antes del golpe militar en Chile. ¿Qué historias ocultas todavía no conocemos o qué historias ocultas pasaron desapercibidas en su momento, no se les dio la importancia que tenían realmente y que constituyeron finalmente el pronunciamiento militar en Chile? Hay dos cosas apasionantes en las que yo vengo metiéndome hace horas, ya que estábamos hablando de que la investigación es mejor medirla en horas que en años, y todavía no tengo claridad absoluta respecto de ninguna de las dos, pero sí creo que voy en una determinada línea, ¿no? Una es la intervención de los cubanos desde la embajada y mucho más allá de la embajada en la vida política chilena. En un libro anterior que se llama La agresión del oso, eh, yo había recopilado bastante, es un libro que tiene ya más de 15 años, me parece, ¿eh? Había recopilado bastante información sobre la acción de la embajada cubana, eh, los emisarios que manda Castro en las últimas semanas, en fin, la dotación de la embajada, el tipo de armamento que tenían, los contactos que tenían con el MIR y con el Partido Socialista, el entrenamiento que le estaban dando a cientos, y ahora pienso incluso que uno puede hablar de miles de chilenos que iban con periodicidad a los campos de formación en Cuba. Y yo logré acotar ese tema en ese libro, en La agresión del oso, que está disponible digitalmente. Si tú pones mi correo después, la gente me lo puede pedir digitalmente. Yo lo vendo por esa vía porque se agotó en papel. Pero hoy día tengo mucho más claridad. Lo vamos a colocar abajo. Va a estar tu en- correo abajo impreso, ¿ya? Impreso Impecable, del video. impecable. Porque no está a la venta, se agotó el libro y no quiero hacer una segunda edición precisamente porque hoy día tengo mucho más claridad gracias a dos larguísimas entrevistas a ex funcionarios del régimen castrista. No las hice yo, me las facilitaron, y que arrojan muchísima más luz sobre la importancia del aparato castrista, del aparato cubano castrista en Chile hasta la mañana del 11 de septiembre, aquí a 5 cuadras de mi casa. Yo vivo en Providencia, estoy aquí en mi casa ahora. A 5 cuadras de mi casa tuvo lugar el enfrentamiento entre las fuerzas del ejército y los miembros de la embajada. Tengo mucho más claridad sobre la disposición que tenían las tropas que estaban en la embajada. No eran muchos hombres, pero tenían una disposición de trasladarse en el momento que Allende los autorizara a la moneda. Y de hecho, la comunicación de la mañana del 11 de septiembre está perfectamente registrada, no el sonido, pero hay varios testimonios concordes en cuanto a que la embajada le ofreció a Allende trasladar su tropa a defenderlo en la moneda, así como le hicieron otras ofertas también de sacarlo por ahí, por allá, qué sé yo. Y Allende se negó a que los cubanos fueran efectivamente a defenderlo a la moneda y habría dicho algo así como, imagínense si esa defensa resulta, ¿cómo voy a quedar yo? Voy a quedar como una persona que fue salvada por los cubanos. Este es un tema apasionante en el que todavía yo creo que me falta información por recopilar. Hay un libro magnífico, Tanya Harper, extraordinario, que ha avanzado muchísimo en la investigación, pero ella no tiene esas dos entrevistas que tengo yo y que me van a ayudar muchísimo a perfilar todavía mejor el tema. Y el otro, que es un tema conexo, eh, estimado Sebastián, conexo pero que tiene autonomía, es el tema de la confección de armamento en los últimos meses. Cuando digo confección, es que tengo ya suficientes testimonios de hombres de izquierda que han ido de manera desfachatada, sin restricciones, contando dónde estaban las fábricas de armamento, qué armamento se estaba fabricando,
Algo de eso sabíamos que unos cargadores frontales estaban siendo convertidos en pequeñas tanquetas, en fin, ya sabíamos algo de eso. Pero ahora sabemos mucho más respecto, no del volumen, pero sí del tipo de armamento que se estaba construyendo, de los lugares secretos en que ese armamento se estaba construyendo. Y sabemos también que estaban muy atrasados, que con independencia del armamento que habían importado, del que había llegado vía cubana de aviación y del armamento checoslovaco que había llegado por otras vías, del armamento que se había comprado en Argentina, estaban muy atrasados en la distribución del armamento comprado y en la eventual distribución del armamento en el que estaban trabajando, de los prototipos que estaban ensayando para poder hacer después ese armamento en serie. Y esto, aunque parezca una ironía de una gran maldad, revela una vez más que estos señores hasta en la distribución del armamento fueron ineficientes. Hasta en la distribución del armamento demostraron la enorme incapacidad logística que tenían, bueno, para, por supuesto, gobernar un país, incapaces por completo, pero también incluso para dotar a sus propias fuerzas paramilitares de ese armamento. Hace muchos años ya Luis Corbalán, el año 85, nos dijo cuál era el tamaño de la fuerza militar del Partido Comunista, lo dijo en el Congreso del año 85 en la clandestinidad. Más o menos unos 2.000 hombres tenían formación militar en el Partido Comunista. Carlos Altamirano, en la famosa entrevista con Patricia Politzer, habló del aparato militar del Partido Socialista y dio señales sobre los aparatos militares del MAPU y de la izquierda cristiana. Sumando y sumando, eso da más o menos entre 6 y 7.000 personas que habían tenido instrucción de distintos tipos. No todos eran los combatientes formados al más alto nivel, había de los más variados niveles. Pero lo que no logró, parece, todavía tengo yo algunas dudas, ¿no? La Unidad Popular fue dotar a ese contingente, usemos la palabra que corresponde en el lenguaje militar, del armamento suficiente como para que el 11 de septiembre hubiesen podido contrastar a las Fuerzas Armadas. Por supuesto que hubo armamento repartido, por supuesto que hubo enfrentamientos, por supuesto que todos saben perfectamente bien cuánto duraron los francotiradores disparando desde los edificios aledaños a La Moneda. Hubo enfrentamientos en un par de fábricas importantes en la zona sur de Santiago. Hubo un bus de carabineros que sufrió un daño enorme y así sucesivamente, ¿no? Tenemos la nómina de todos los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron abatidos esos días y no fueron abatidos con palabras oeces, fueron abatidos a balazo. Pero todavía no he podido determinar, y esto claro es, puede que no lo logre nunca, el volumen y el tipo exacto del armamento que estaba distribuido, porque la ineficacia probablemente también se extendió a esta materia. Ahora, lo que sí tiene que saber cualquier chileno es que las personas que fueron a parar al Estadio Nacional y a otros centros de detención, al Estadio Chile y a otros centros de detención, no eran precisamente personas que iban caminando por la calle, personas que saliendo de su trabajo se encontraron en el medio de una situación. La inmensa mayoría de las personas, con independencia del tratamiento que hayan recibido, ese es otro tema, la inmensa mayoría de las personas que fueron detenidas eran personas que formaban parte, en algún grado, en algún nivel, de los aparatos paramilitares. Algunos de ellos eran simplemente miembros de las brigadas Ramona Parra o Elmo Catalán, que tenían funciones de, ya sabemos, de pintura, muralística, pero además tenían funciones de enfrentamiento y a veces de protección de sus dirigentes, en fin. Pero había otros en niveles superiores de formación militar y que tenían instrucción muy destacada. Esa es la gente a la cual obviamente se detuvo, y esa es la gente que combatió. Hermógenes siempre da el porcentaje de personas que murieron hasta el 31 de diciembre del año 73, y es el porcentaje mayoritario de todos los que fallecieron, porque esa gente estaba en armas. Una de las cosas más notables es que buena parte de las armas que estaban en la Embajada de Cuba, aquí sí, aquí a 4 cuadras, buena parte de las armas que los cubanos habían metido
en un enorme depósito que habían cavado en los meses anteriores al 11 de septiembre, que eran las armas que Andrés Pascal Allende fue a pedirles la mañana del 11 de septiembre. Buena parte de esas armas se le entregaron al embajador sueco. Y el embajador sueco fue quien se encargó de distribuir ese armamento a partir del 11 de septiembre entre los grupos subversivos. El embajador acreditado ante Chile de una nación que se supone amiga. Hizo el trabajo de enlace del armamento cubano con los grupos subversivos chilenos. Date cuenta. Claro, porque sabían que no iban a poder hacerlo vía embajada cubana en este caso. Era imposible. Y porque los cubanos, además, con los cubanos había una cosa ahí muy interesante, ¿no es cierto? Venía llegando un barco cubano, eso lo vamos a conversar otro día, venía llegando un barco cubano completamente cargado de armamento y la Armada lo repelió, pero además los cubanos no era conveniente tener un enfrentamiento con ellos ahí de ninguna manera. Así que los cubanos salieron ordenaditos y se fueron en sus aviones. Esta es una cosa que muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con esos señores? Esos señores salieron, pase por aquí, por favor. Le hicieron un pasillito y salieron en sus aviones. Pero como no se podían llevar el volumen enorme de armamento y la embajada de Cuba quedó bajo administración de Suecia, fue el embajador sueco el que se encargó del armamento. Cosas ocultas en la historia. Yo no tenía idea. Bueno, muy bueno saberlo. Ahora, y todavía me queda mucho por investigar. Vamos a ir escarbando, ¿eh? Vamos a ir escarbando con el tiempo, entonces, qué es lo que pasó realmente ahí. ¿Qué es lo que pretendía, para hacerlo súper rápido, qué es lo que pretendía el gobierno, qué es lo que pretendía la izquierda, qué es lo que pretendía la guerrilla en general con esta importación y fabricación de armamentos en Chile? Desde el año 59 de la Revolución Cubana, hay grupos en la izquierda chilena, cuando se funda el MIR el año 65, que se funda en Santiago, la gente dice que se funda en Concepción, pero el MIR se fundó en Santiago el año 65. Y desde el Congreso de Linares del año 65 del Partido Socialista y después el Congreso de Chillán del año 67 del Partido Socialista, tanto el MIR como el Partido Socialista son partidarios de la vía armada para acceder al poder. Están todos los documentos. Ellos dicen, no, pero es que son solo palabras. Qué gracioso. Como si las palabras no importaran en política. Como si todos los políticos fueran mudos y hubiera que adivinar lo que están diciendo. El MIR y el Partido Socialista tenían clarísima la necesidad de la vía armada. Por lo tanto, tenían que tener armamento para la vía armada. Y tuvieron campos de entrenamiento, tanto el MIR como el Partido Socialista. De hecho, poco antes de las elecciones fue descubierto cerca de Valdivia un campo de entrenamiento de la Organa, uno de los grupos que tenía el Partido Socialista de carácter paramilitar. Entonces, es lógico que si tú tienes personas que están siendo formadas en Cuba, que vuelven a Chile, tienen que tener el armamento disponible. Esas personas sin ese armamento no hacen nada. Algunos de ellos trabajaron miristas y socialistas hasta que los miristas salieron en el GAP, en el Grupo de Amigos Personales, la escolta presidencial de Salvador Allende, y otros estaban distribuidos en el aparataje político-militar, se llamaban grupos político-militares, los del MIR, y en el aparato militar, paramilitar, Ejército de Liberación Nacional del Partido Socialista. Estos eran los nombres que tenían, si está toda la documentación. El MIR llamaba a parte de su militancia grupos político-militares. Y el Partido Socialista tenía al interior del Partido Socialista una organización llamada Ejército de Liberación Nacional. Militar, ejército. Porque ellos estaban convencidos de que iba a venir el enfrentamiento violento, decían ellos, con la burguesía. Eso es interesante. Ellos entonces sabían que esto iba a pasar. Absolutamente. Y no solo lo sabían, sino que lo deseaban. Hoy acabo de leer una declaración de 12 sacerdotes que acaban de volver de Cuba. Estamos en el año 72, acaban de volver de Cuba. Martín Gaete, Pablo Richard y otros 10 sacerdotes. Y ellos lo dicen con todas sus letras. Si la burguesía insiste en la violencia institucionalizada, nosotros tendremos que responder con la violencia revolucionaria. No pertenece a ningún ámbito de ficción. Lo tienen perfectamente claro en su eventual itinerario. Los comunistas, cuidado, porque muchas veces dicen, no, los comunistas frenaban todo. Los comunistas tenían una terminología, como siempre, muy astuta. Ellos hablaban de la vía no armada, una vía revolucionaria no armada. Habían cambiado la terminología de la llamada vía pacífica
a la vía no armada. Eso significaba, y lo dijo Luis Corbalán muchas veces, que las tomas, las huelgas, los enfrentamientos en las calles, bueno, en principio no iban a ser con armas, pero que eran una vía no pacífica, que era una vía violenta, solo que no armada. O sea que tampoco los comunistas pueden quedar excluidos del propósito de utilizar las armas porque Marx dijo que la violencia es la partera de la historia y porque la inmensa mayoría de las revoluciones, esa era la primera, la de Allende, la inmensa mayoría de las revoluciones marxistas se habían hecho por la violencia y por lo tanto por las armas. Bueno, Sebastián, espero haber ayudado un poquitito al conocimiento de algunas cosas. Tendríamos para mucho rato más, Para pero como tú bien muchísimo, pero decías, el tiempo es un chacal. en la noche de un domingo hay otros compromisos. Te agradezco enormemente, te felicito porque tú haces una labor fantástica y te agradezco enormemente la oportunidad que me has dado y como te pedí, pon ahí el correo porque habrá gente que le interese eh, poder leer La agresión del oso, aunque les advierto que La agresión del oso todavía no tiene un montón de información posterior que he podido ir recopilando. Pero es el resultado de una investigación que se hizo en su momento con los antecedentes que habían en ese entonces. Así que Así es, así ahí, es. para que le escriban directamente, el correo ya está puesto abajo en la descripción del video para que puedan escribirle directamente a Gonzalo Rojas y poder solicitarle entonces este documento. Bien, Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que has invitado cordialmente para poder seguir hablando de historia en una próxima oportunidad y nos estamos viendo. Mucha suerte, mucho éxito en todo lo que viene por delante y vamos a seguir trabajando por nuestro país. Y como siempre nos despedimos aquí, vamos a seguir trabajando por Dios, por la patria, por la familia y por la libertad de todos los chilenos. Me Que sumo estés a muy bien, todo Gonzalo. eso, me sumo con entusiasmo a esos propósitos, te felicito por decirlos con tanta claridad y también los que quieran asistir a ese ciclo de programas que tenemos, de exposiciones que tenemos sobre el UP, también en el correo me pueden consultar cuándo es la próxima, que va a estar a cargo de la Tere Marinovich, así que va a haber guerra. Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande. Ya, pues un abrazo gigantesco y te vaya muy bien. Muchas gracias a todos Muchas por habernos gracias a ti, acompañado. Sebastián. Muy buena semana para todos. Nos vemos. Adiós.